Muchas gracias y bienvenidos a la presentación de la comunicación denominada El estado de la enseñanza universitaria de la Dirección de Cuentas en España dentro del Segundo Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales 5. Soy Daniel Guerrero y para mí es un placer comenzar a explicar cuál es el resultado de mi investigación acerca del estado de la asignatura de Dirección de Cuentas que imparto desde hace más de 15 años en la Universidad de Málaga. Y la introducción versa sobre ese contexto en el que analizamos el estatus actual de la asignatura de Dirección o Gestión de Cuentas en las universidades españolas dentro de los planes de estudio de Publicidad y Relaciones Públicas de dichas universidades, ya sean públicas o privadas, y cuál es su presencia en cada uno de los planes de estudio, cómo se denomina asignatura, naturaleza, carga lectiva, tipo de asignatura, duración, sistema de evaluación, herramienta metodológica. Son algunos de los parámetros que se han investigado a lo largo de este análisis. Y todo ello porque a lo largo de los años hemos notado cómo el mercado profesional, según indica el estudio de Scopen bianual sobre el estado de las agencias y los profesionales de las agencias en España, el servicio de cuentas es muy valorado por el sector, por las empresas del sector. De hecho, la primera característica demandada para la agencia de medios ideal y la tercera en la agencia de creatividad ideal. Muy por delante, en algunos casos, de creatividad, innovación o dirección estratégica, que son asignaturas troncales y competencias más que evidentes y muy trabajadas dentro de los planes de estudio, pero sin embargo, el mercado valora muchísimo el servicio de cuentas y atención al cliente, pero el indicio es que los planes de estudio no se ve reflejado. Y por ello esta investigación que nos ayuda a recoger de manera somera, pero por primera vez, un estudio similar en este área. Porque el objetivo que nos hemos marcado es ver cuáles son los criterios que unen y separan a la asignatura y el tratamiento de la asignatura en los distintos planos de estudio, para analizar esa característica de relación entre anunciante y agencia tan fundamental en el sector de la publicidad, de las relaciones públicas, y es un ejercicio fundamental de la profesión para preparar a los alumnos para lo que le acontece en el mercado laboral. Y preguntas que nos hacemos es si realmente está presente y de la mejor manera en los planes de estudio, si la consideración y la naturaleza del ámbito de las cuentas es uniforme en todas las facultades, si son estudios determinantes como lo es su función en la actividad profesional y cuáles son las herramientas utilizadas en la guía docente y sistemas de evaluación. Todo ello bajo un marco teórico en el que partimos de la base del mapa de estudios ofertados en las universidades españolas en el área de comunicación, principalmente en las licenciaturas o grados de publicidad y relaciones públicas, en los planes de estudio y en las guías docentes de dichas asignaturas en las carreras universitarias de comunicación, según el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Por supuesto, también el que hemos mencionado, el estudio de Agency Scope, de Scope en Consultores, donde se miden las tendencias, las relaciones anunciante-agencia y la percepción de las agencias y agentes en marketing y comunicación. Y también estudios parecidos que nos sirven de referencia y guía similares de otras asignaturas, como por ejemplo el caso de la asignatura Teoría General de la Publicidad y el estudio que Gómez y Tapia en 2016 hicieron del estudio de la enseñanza de dicha asignatura a través de las guías docentes. ¿Qué metodología hemos utilizado? Pues hemos utilizado una investigación exploratoria, un análisis de contenido en el que hemos optado por distintas variables estructuradas en datos de clasificación, con sistemas de evaluación, herramientas metodológicas y naturaleza de las propias asignaturas. El objeto de estudio han sido las guías docentes publicadas en las webs oficiales de las universidades españolas, con dicha fuente, las webs corporativas de las universidades, las oficiales, y el periodo de recopilación de información ha sido en julio y agosto del pasado 2021. En cuanto a la exposición de los resultados, comenzamos por la distribución por comunidad autónoma y tipo de universidad de
la asignatura de dirección de cuentas, en las que solo en 7 de las 17 comunidades autónomas contempla asignatura de cuentas en sus planes de estudio. De ellas, más de la mitad de las facultades se concentran entre Madrid y Cataluña, 13 de las 25 facultades que encierran o ofrecen estudios de gestión o dirección de cuentas. Y también resalta el predominio de universidades privadas frente a universidades públicas, también 13 frente a 12, que muestran y ofrecen a sus alumnos asignaturas de cuentas en los planes de estudio ofertados. Con respecto a la existencia de la asignatura de dirección de cuentas en los planes de estudio, mayoritariamente vemos que sí está presente en 25 de las 42 universidades españolas de publicidad y relaciones públicas. Encontramos que sí está presente, es casi 3/5 partes del total, un 60%. Sin embargo, aunque es mayoritario, el hecho de que no exista ni siquiera como opción optativa en el 40% de las universidades españolas es un dato muy relevante. Solo en una facultad, en la Universidad Ramon Llull, hay 2 asignaturas referidas a esta área temática que estamos estudiando. Con respecto a la denominación de la asignatura, la forma habitual de ser nombrada es dirección de cuentas, que se acerca a la mitad de las denominaciones. En cuanto a las palabras más utilizadas, lógicamente son dirección y cuentas, seguidos de gestión, que es una palabra que se incluye en el término, en el nombre de la asignatura en el 42% de los casos, y también se utiliza en otros casos de manera minoritaria, pero por igual, tanto la palabra agencia como la palabra empresa y la palabra comercial. Hay otras palabras como empresa, marketing, que aparecen en menos ocasiones. Con respecto a la carga lectiva, hay una amplia mayoría, 3/4 partes del total de asignaturas ofertadas en las universidades españolas de dirección de cuentas, el 76%, que suman 6 créditos FTS dentro del plan de estudios. Solo en algunos casos encontramos mayor carga lectiva, con 8 y 9 créditos en 3 universidades, y solo en 4 ocasiones encontramos menor carga lectiva de 6 créditos, como pueden ser 4,5 y 4 créditos FTS respectivamente. Con respecto a los sistemas de evaluación analizados y extraídos de los planes de estudio de las guías académicas de las universidades españolas, encontramos que hay bastante variedad y riqueza en ese sentido. Solo 6 de las 26 asignaturas de las 25 carreras hay un solo sistema de evaluación, que en este caso o suele ser un examen final o un trabajo grupal o bien el trabajo continuado en el aula. Sí llama la atención que hay 2 universidades que no detallan la evaluación en la guía docente, con lo cual no lo hemos podido sumar al análisis, y los sistemas mayoritarios pues son el citado examen final, los trabajos grupales y los trabajos en el aula. Con respecto a la tipología de la asignatura, cómo se contempla esta asignatura dentro del plan de estudios oficial de cada una de las carreras universitarias, la mayoría de los casos es una asignatura optativa, un 53,8% por encima de la tipología obligatoria, que es un 46,2%. En ningún caso aparece la asignatura como troncal dentro de los citados planes de estudio. Y si estamos analizando el curso donde se imparte la asignatura, claramente es una asignatura de últimos cursos, con lo cual se plantea necesario un bagaje previo de los alumnos en su desarrollo de sus estudios.
en el que no hay ningún plan de estudio, ninguna facultad que oferte esta asignatura en primer curso. Solo en 2 facultades encontramos la asignatura en segundo curso. La mayoría de ellas la encontramos en tercer curso, el 50% de hecho, y el 42% la encontramos en el último curso. Como decimos claramente, es una asignatura que se contempla al final de los estudios de los alumnos, con lo cual necesita de un aprendizaje previo, un bagaje o una adquisición de competencias previas para poder superarla. Y en el caso de la duración de la asignatura, solo encontramos pues 2 excepciones. Aunque salvo la Universidad de Girona, que tiene la duración anual, todas las asignaturas son semestrales. En el caso de Ramon Llull, como hemos comentado, hay 2 asignaturas con gradación 1 y 2, con el mismo nombre, relación anunciante-agencia, pero son asignaturas semestrales independientes. Con respecto a la metodología docente utilizada, vemos que hay mucha riqueza y variedad metodológica, como también es de prever en la asignatura, que es eminentemente práctica, y lo vemos en el predominio del método del caso, que aparece en el 70% de las guías analizadas y en proyectos, que aparece en el 42%. La practicidad también se denota en otras herramientas utilizadas como los juegos de rol, las conferencias y videoconferencias de profesionales, adaptados también a los problemas por COVID para que pueda haber conexión más allá de la interacción directa en el aula con personas de terceras empresas o profesionales del sector, así como debates para que, bueno, pues que la aportación del alumno y la interacción sea habitual. Y para terminar, me gustaría compartir las conclusiones que hemos desarrollado a lo largo de este análisis. Básicamente, no se corresponde la trascendencia que tiene el servicio de cuentas o relación con el cliente desde el punto de vista profesional con el académico, porque no aparece en todas las carreras, no aparece de manera obligatoria. No parece que sea una asignatura capital, troncal o al que se le preste especial atención, y eso no corresponde con la realidad empresarial. Igualmente, que no aparezca en 1/3 de las universidades otro factor extraordinario, con lo cual no se cumplen las demandas mínimas que un plan de estudio debería cubrir para preparar a los estudiantes para lo que se espera en el mercado profesional. Y en cuanto a la denominación, pues sí hay cierta línea de llamarlo dirección de cuentas o gestión de cuentas, pero también encontramos acepciones como dirección comercial, relación anunciante-agencia, que más o menos se acercan a lo que engloba estos estudios. Si hay cierta cohesión en unificar la asignatura en 6 créditos ECTS, y que es un contenido eminentemente práctico por la riqueza tanto de evaluación como metodológica utilizada en todas las asignaturas. Y sí es cierto que las metodologías se están todavía adaptando a la realidad del mercado, que tiende hacia la evaluación continua y no tanto como a la evolución de un examen final, y más al trabajo en equipo que individual, así como la adaptación a conferencias, videoconferencias, tanto adaptarlo a la nueva situación COVID como a la relación con profesionales externos que ayuden a formar a los alumnos en este ámbito. ¿Cuál podrían ser las futuras líneas de trabajo? Claramente ampliar el análisis con el estudio más profundo de las guías académicas. Estamos hablando de meternos en los objetivos de las asignaturas, las competencias descritas en cada una de las guías académicas, los resultados de aprendizaje, comparativa de bibliografías sugeridas a los alumnos, etc. Y también comparar esos resultados con los de estudios similares, como hemos planteado al de Teoría General Policial, con otras asignaturas. Y después contrastar esos resultados con los estudios de inserción laboral
y de demanda de competencias que también hemos planteado al inicio de este trabajo, como el estudio de SCOPE. Y sin más, les doy muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Un saludo.